¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a la sesión número 12 del Discipulado A. Qué bueno que estás siguiendo esta transmisión. Mándame ahí un like o un comentario por lo menos. Y el día de hoy vamos a cerrar el módulo 2 con esta sesión número 12. Y estamos hablando de la justicia de Dios, un tema muy importante. Y como veíamos el domingo pasado, un poco profundo, o más bien mucho profundo, muy profundo. Me gustaría que me acompañaras a el profeta Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, versículo 10 y versículo 11. ¿Sale? El tema del día de hoy es la justicia de Dios, sesión 12, Discipulado A. Y estamos cerrando el módulo 2. Entonces vamos a Isaías 61, versículos 10 y versículos 11. Dice así el 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Subraya la palabra salvación, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Palabra clave, justicia. Me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar, subraya otra vez la palabra justicia y alabanza delante de todas las naciones. Lo que acabamos de leer en estos dos versículos de Isaías son la introducción de esta sesión número 12, en el sentido de que cuando vemos la salvación descrita por parte del profeta Isaías, versículo 10, dice que es como una vestidura. Me vistió con vestiduras de salvación. Ahora, un buen sinónimo de vestidura es que me dio una imagen, o básicamente la salvación te da una imagen o te restaura al original, a tener la imagen de Dios. Pero más adelante dice, me rodeó de manto de justicia. Y algunas veces cuando vemos en el Antiguo Testamento la palabra justicia, viene asociada con un manto. Lo que dice el profeta es que este es un manto de justicia y que nosotros, además de tener esta vestidura de salvación, también tenemos un manto, y es un manto de justicia. Ahora, si recuerdas lo que vimos la semana pasada, es importante que Jesús esté obedeciendo toda la ley, todo el tiempo, toda su vida, porque al final Él va a poder entregar este manto a los que creen en Él, a todos aquellos que han confiado en su obra redentora. Y entonces el profeta lo que nos dice es que hay un manto de justicia que está sobre nuestra vida. Ahora, este manto es un manto que es real, que es válido. Ve lo que sigue en la descripción en el versículo 10. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En el corazón de Dios, en los ojos de Dios, en la óptica del Señor, Él nos visualiza como un novio o como una novia, vestidos hermosos, con preciosura, con joyas. Y entonces es importante que aprendamos a mirarnos como el Señor nos ve, porque si tenemos su salvación, estamos rodeados con un manto de justicia, la consecuencia es que podemos vernos o mirarnos como novios, como alguien que está listo o lista ¿para qué? Para unirse con el Señor, para entrar en un pacto matrimonial con el Señor. ¿Por qué? Porque nos ha vestido y nos ha rodeado. Entonces tú y yo estamos más que calificados para podernos presentar como novios o novias del Señor. Versículo 11, porque como la tierra produce su renuevo. Ahora, si tú vives en una ciudad, quizás no logres comprender la profundidad de este versículo, pero los que vivimos en el campo, los que todavía vemos cada año cuando la tierra produce su renuevo, empieza la temporada de lluvia y a la tierra no hay que perseguirla, no hay que decirle que produzca, sino lo hace de manera natural. Cada año cae la lluvia y el renuevo se produce. Ve, dice, y como el huerto hace brotar su semilla,
En Génesis capítulo 1, puso en él su simiente, su semilla para que produzca según su género, y usa estas dos comparaciones el profeta para sacar la siguiente conclusión. Así como la tierra produce renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar dos cosas muy importantes. Número 1, justicia. 2, alabanza delante de todas las naciones. Así que parte del mensaje del día de hoy tiene que ver con esta justicia que el Señor está haciendo brotar, ¿en dónde? En todas las naciones. Y número 2, también tiene que ver con la alabanza o con la adoración al Señor. Pero lo que quiero que subrayes es la palabra: el Señor hará brotar justicia. Ahora, ¿qué es justicia? ¿O cómo pudiéramos definir la palabra justicia? Un buen sinónimo de la palabra justicia tiene que ser la palabra perfecto. Entonces, una persona que tiene justicia es una persona que es perfecta. Una persona que justa o perfecta es aquella que ha guardado toda la ley, toda su vida, todo el tiempo. Entonces, un versículo clave que tenemos está en Deuteronomio capítulo 6, si me sigues allá, Deuteronomio 6:25, dice así: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. O básicamente lo que Dios está diciendo en la ley es que tú solamente puedes ser un hombre justo o un hombre perfecto si has puesto por obra, ¿qué? Todos los mandamientos, todos los mandamientos. Entonces tengo un problema porque también el apóstol Santiago en su epístola básicamente está diciendo que capítulo 2, versículo 10 de Santiago, capítulo 2, versículo 10 de Santiago dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, yo no sé por qué a Santiago se le ocurrió escribir esto, pero esto echa por tierra todo esfuerzo humano por querer guardar la ley, porque dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces la ley es la medida o es el parámetro que Dios va a usar para que tú y yo seamos calificados. Y Deuteronomio 6 dice que obtendremos esta justicia de Dios si cuidamos de poner por obra todos estos mandamientos. Y de pronto Santiago, en un entendimiento en el Nuevo Testamento, dice: está bien que guardes la ley, pero si fallas en un punto es como si hubieras fallado en todos. Y de pronto nos encontramos con personas que están obedeciendo y mienten. Están obedeciendo y de pronto tienen malos pensamientos. O de pronto engañan a su pareja o deshonran a sus padres. Entonces tú puedes obedecer, pero al mismo tiempo si desobedeces un punto, entonces no estás calificado. La obediencia de la justicia de Dios se cumple al 100%. Si tú te estás aproximando y dices ya tengo el 99.9%, todavía no has llegado. Si tú dices este año le voy a echar más ganas, me voy a esforzar más, he llegado al 99.99%, todavía no estás calificado. Ahora, lo que dice Santiago es importante porque al parecer no hay manera en que tú y yo podamos, por medio de lo que Dios estableció en la ley, obtener esta justicia. Y entonces yo diría, bueno, pero Jesús, ¿qué está haciendo por mí? O cómo Jesús puede ayudarme. Y entonces vengo a Jesús en el capítulo 5 de Mateo y Jesús me responde de esta manera en el versículo 17, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Santiago no me ayuda y de pronto vengo con Jesús y Jesús tampoco me ayuda porque Él no está descalificando la ley o no está diciendo que la ley es inválida, sino todo lo contrario. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto te digo que hasta que pasen
el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley. Ve con cuánta claridad lo está diciendo Jesús. Ni siquiera una coma, ni siquiera un acento voy a dejar sin cumplir. Todo lo voy a cumplir al pie de la letra. Y dice, de manera hasta que todo se haya cumplido. Entonces creo que me estoy metiendo en problemas, porque por un lado la justicia de Dios dice que cumpla todos los mandamientos, por otro lado Santiago dice que si fallo en uno es como si hubiera fallado en todos, y ahora que veo a Jesús, Jesús está reafirmando lo que dice Deuteronomio: no pienses que he venido a abrogar, he venido a cumplir. Entonces tengo problemas, porque si me acompañas a Deuteronomio 28, que habla de las consecuencias de la obediencia o de la desobediencia, me pone a mí en un lugar de decisión. Deuteronomio 28, capítulo clave, y nosotros lo llamamos a este capítulo dos estilos de vida, o hay dos maneras en que tú puedes vivir tu vida. Deuteronomio 28, versículo 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos, subraya la palabra todos, sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Ahora Deuteronomio 28 empieza nuevamente afirmando que necesito cumplir todos los mandamientos que Él me ha escrito, que Él me ha prescrito. Y dice así: y viene una lista de bendiciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Bendito serás en tu ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendito serás en tu entrar. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, te pondrá Jehová por cabeza. Me estoy brincando, pero básicamente lo que quiero que entiendas es que todas estas son consecuencias de que tú has obedecido toda la ley todo el tiempo. A mí me gustaría recibir todas estas bendiciones, pero tengo un problema: yo no he obedecido toda la ley todo el tiempo. Entonces el versículo 15 me dice lo siguiente, capítulo 28 de Deuteronomio: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos, otra vez la palabra todos, sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Parece que, imagínate la escena: yo estoy en medio y por este lado están las bendiciones y por el otro lado están las maldiciones, y dice que si obedezco me van a alcanzar, pero si desobedezco también me van a alcanzar. Así que parece que la bendición y la bendición me van persiguiendo. De mí va a depender quién me va a alcanzar. Si estoy obedeciendo la ley, me van a alcanzar las bendiciones. Pero si estoy desobedeciendo la ley, ¿qué me va a alcanzar? Las maldiciones. Y ve lo que dice Deuteronomio 15: maldita tu canasta, maldito el fruto de tu vientre. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Aleluya. Luego dice: edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos. No puede ser posible, Señor, que todo esto me vaya a suceder. Pero básicamente tiene que ver con la ley. Si obedeces, tienes unas consecuencias. Ahora, si no obedeces, tienes otras consecuencias. Y nosotros hablamos entonces de que hay un lado positivo de la ley, pero hay un lado negativo. El lado positivo tiene que ver con las bendiciones, y estas te alcanzarán. Pero el lado negativo tiene que ver con las maldiciones, y estas también te alcanzarán. Ambas, tanto bendición como maldición, te van a perseguir y te van a alcanzar. Ahora va a depender de ti quién te persigue, si es la bendición o es la maldición. Alguna vez yo compartí este pasaje con algún amigo que por ahí tenía en la universidad, y me dijo: es que Deuteronomio 28 ya no está vigente, es que Deuteronomio 28 ya está caduco. Entonces le di una palmada y le dije: bueno, amigo, me dio gusto platicar contigo, pero lo que Jesús dijo es que Él no vino para abrogar, Él no vino para desechar, Él no vino para invalidar, Él vino para cumplir.
Y parece ser que el estándar que está delante de Dios sigue siendo la ley. Y Jesús no viene a decirle: Señor, ¿sabes qué? Tu ley no sirve, no funciona. La ley que le pusiste a los hombres es muy grande de llevar, por lo tanto no la voy a obedecer. Sino lo que leímos en Mateo es todo lo contrario. No piensen que he venido a abrogar, no piensen que he venido a desobedecer. Al contrario, Jesús está afirmando: el cielo y la tierra no van a dejar de existir hasta que toda la ley se cumpla, desde el acento que tiene hasta la coma que tiene, todo va a ser cumplido. Entonces yo me encuentro con otro problema en el Nuevo Testamento, porque yo podría decir también: pero Señor, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no soy judío, eso no es para mí. Pero básicamente Jesús está diciendo también en el Nuevo Testamento: si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Entonces Santiago no me está ayudando, Jesús no me está ayudando, la ley que escribió Moisés tampoco me está ayudando, porque parece ser que la ley está aquí y yo lo que hago está hasta el nivel de piso. Y ahora Jesús todavía dice que si mi justicia no es mayor o más grande que la de los escribas y fariseos, no puedo heredar o no puedo entrar en el reino de los cielos. Ahora déjame hablar a favor de los escribas y fariseos. Ellos eran hombres que conocían toda la ley. Tú a lo mejor conoces los 10 mandamientos y eso es mucho, ¿verdad? Pero ellos conocían toda la ley. Y no solamente eso, sino que se esforzaban, inclusive que contaban las semillas de los pepinos, porque ellos querían diezmar, y si el pepino tenía 1000 semillas, ellos tenían que garantizar que estaban entregando 100 semillas. Entonces estos son tipos que están afanados por cumplir lo que dice Deuteronomio, porque para ellos es cierto. A lo mejor para mi amigo de la universidad no era cierto, pero para ellos sí es cierto. Y entonces están guardando el sábado, entonces están guardando los ritos, entonces están purificando, entonces están obedeciendo la ley. Y todavía Jesús se atreve a compararme y dice: ¿sabes qué? Esos tipos que están allí son escribas y fariseos, pero si tu justicia no es mayor que la de ellos, entonces tampoco tendrás nada. Entonces yo me veo a mí mismo y me siento un gusano, porque digo: no hay manera en que yo pueda obedecer la ley. No hay manera en que yo me pueda comparar con un tipo de estos que han sido desde que son bebés han sido circuncidados. Desde que son pequeños sus padres los están llevando a las sinagogas, les están como buenos judíos hablando de la ley. Algunos de ellos la ley decía que tenían que escribir mandamientos aquí en su cabeza, traer otras partes en su cuerpo. Todo el tiempo están viviendo conforme a la ley. Y yo, simple mortal, estoy aquí diciendo: pues es que si no obedezco la ley, todas estas maldiciones me van a alcanzar. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer por mí? ¿O cómo Jesús puede ayudarme? Ya que Jesús no descalifica la ley. Lo que Jesús hace es obedecer la ley todo el tiempo. Y si tú me vas siguiendo ahí en el discipulado, en el manual del discipulado, si no lo tienes, mándame un mensaje y te lo reenvío con gusto. Pero básicamente Deuteronomio dice que hay 2 estilos de vida: la bendición o la maldición. Y Jesús está afirmando lo que dice Deuteronomio: solamente vas a poder obtener la bendición si obedeces todo el tiempo. Pero sorpresa, no hay ningún ser humano que haya podido obedecer toda la ley todo el tiempo. Me gustaría que me acompañaras a Mateo. Espero el día de hoy sí terminar con la sesión. Pero en Mateo, en el capítulo 13, me va a hablar del bautismo de Jesús. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Ahora recuerda que este bautismo es para perdón o para arrepentimiento de pecados. Juan está de pronto ahí en el río Jordán y están viniendo a él pecadores, están viniendo prostitutas, están viniendo soldados romanos. Está viniendo la escoria de la sociedad, porque esa escoria reconoce que ha pecado. Y allá a lo lejos están los escribas y los fariseos que te conté, nada más viendo cómo esa bola de pecadores se sumergen.
Y de pronto allí en la fila, Jesús también está formado y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y Juan sabe cuál es el propósito de este bautismo, que es para arrepentimiento y para perdón de pecados, versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pues claro, este es un bautismo para pecadores y en la fila solamente hay pecadores y de pronto Jesús está formado. Claro que Juan se sorprende y dice, no Jesús, al contrario, el que debe ser bautizado soy yo por tu persona. Y Jesús ve lo que le responde, versículo 15. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos. Entiende que la palabra cumplamos no se refiere nada más a Jesús, sino está incluyendo a alguien más. Dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora tu tarea de esta semana va a ser leer en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, donde la ley decía que los judíos se tenían que bautizar en el río, donde Moisés dio instrucciones para que los israelitas tuvieran que ser bautizados en un río. Bautizar no es otra cosa más que sumergirte totalmente en agua. Y Jesús está diciendo, deja así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, es decir, en ese momento Juan dijo, está bien, cumplamos toda justicia, ven, te voy a bautizar. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Palabra clave, los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En Génesis capítulo 1, si tú has seguido discipulado, hablamos de que Adán, cuando es creado a imagen y semejanza de Dios, tiene el cielo abierto. El cielo abierto no es otra cosa más que tener todos los recursos de Dios a tu favor para cumplir un propósito. ¿Qué es el cielo abierto? Tener todos los recursos de Dios a tu favor para cumplir con un propósito. Tristemente, cuando Adán es expulsado del huerto, ese cielo se cierra y está ahí sellado, está esperando que alguien sea calificado para poder abrir el cielo. Entonces, cuando tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que de pronto el cielo se abría de manera espontánea o de manera breve. Hay un ejemplo en Jacob y la escalera. De pronto él está recostado en una piedra y ve una escalera que hace base en el suelo, pero llega hasta el cielo está abierto. Pero solamente es un sueño, solamente es un momento y se cierra. Y de pronto cuando tú lees el Antiguo Testamento, algunas de las historias tienen que ver con que el cielo está abierto, pero el cielo se cierra. O básicamente el cielo abierto, aunque es real, no puede de manera legal estar abierto porque nadie ha sido calificado para tener este cielo abierto. Pero viene Jesús y una vez que es bautizado, una vez que se cumple toda justicia, dice que los cielos fueron abiertos. Y en ese momento, dice, vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios está complacido porque por primera vez en la humanidad alguien ha sido capaz de satisfacer todos los requisitos de la ley. Alguien ha sido capaz de establecer lo que dice Deuteronomio capítulo 6, y tendrás justicia cuando cuides de poner por obra todos estos mandamientos. Y es en este punto cuando Jesús es capaz de abrir los cielos por causa de su obediencia. Entonces la clave para abrir los cielos es obediencia, pero es obediencia total. Ahora, si tú estás obedeciendo algunas cosas y otras no, la realidad es que el cielo está cerrado para ti. Porque el cielo solamente se abre si has obedecido toda la ley y todo el tiempo. Y Jesús está obedeciendo toda la ley y todo el tiempo, y el versículo 17 lo califica. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, seguramente que si yo hubiera vivido en ese tiempo, si yo hubiera conocido físicamente, corporalmente a Juan el Bautista y a Jesús, lo más seguro es que yo hubiera estado formado en esa fila.
Y seguramente hubiera estado cerca de lo que estaba pasando con Jesús y con Juan, y yo hubiera levantado mi mano y le hubiera dicho: Jesús, no entiendo lo que estás haciendo. Tú no tienes pecado, tú tienes la naturaleza del Padre. ¿Por qué esa voz del cielo dice que tú eres su hijo amado? Yo no entiendo lo que está sucediendo. Entonces yo pienso que en ese momento Jesús me hubiera dicho: ¿sabes qué? Estoy cansado de que el ser humano muera joven. Estoy cansado de que la humanidad esté en pobreza. Estoy cansado de que las enfermedades agobien a la juventud. Estoy cansado de los abortos. Estoy cansado de la maldad de la humanidad. Estoy cansado de que seres humanos estén matando a otros seres humanos. Estoy cansado, me duele ver cómo están destruyendo la creación. Estoy cansado de que hoy haya muchos divorcios. Estoy cansado de toda la maldad que está gobernando, imperando en la sociedad. Entonces yo vería a Jesús y le diría: Jesús, no me estás diciendo nada nuevo, ya lo sé. Yo también vivo en esta sociedad, pero no entiendo por qué es tan importante que tengas que venir al Jordán. No entiendo por qué es tan importante que tengas que establecer justicia. No entiendo qué tiene que ver tu respuesta con lo que te estoy preguntando. Pero yo creo que Jesús se tomaría la paciencia para decirme: si tú puedes tener los cielos abiertos, la cosa es diferente. Si tú puedes tener los cielos abiertos, la vida es diferente. Si tú puedes tener los cielos abiertos, el Padre no tiene ningún problema en derramar de sus recursos sobre tu vida. Si tú tienes el cielo abierto, hay un agujero que va desde tu cabeza hasta el trono de Dios y te va siguiendo a donde vas. Y yo lo volvería a ver y diría: Jesús, no entiendo. Pero básicamente Jesús me diría: la única manera en que la sociedad pueda ser reformada, la única manera en que pueda haber reconciliación de padres con hijos, la única forma en que los abortos se detengan, en que la contaminación se empiece a disipar, la única manera en que la corrupción y el pecado empiecen a salir de la sociedad es si tienes los cielos abiertos, si tu estilo de vida es distinto, si tienes otra vez la conexión que va desde tu ser hasta el trono de Dios. Ahora es tan importante que tú y yo tengamos los cielos abiertos, porque si los cielos no están abiertos, entonces hay una maldición sobre nosotros. Hay un estado de maldición sobre nuestro ser, sobre nuestra vida. Y lo que dice Deuteronomio es cierto: este estado de maldición te perseguirá y te alcanzará. Pero si los cielos se han abierto, entonces lo que dice Deuteronomio 28 también es cierto: este estado de bendición te perseguirá y te alcanzará. Y entonces sí, serás cabeza y no cola. Prestarás y no pedirás prestado. Básicamente escucharás la voz de Dios diciéndote: eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eres mi hijo amado en el cual estoy complacido. Pero tengo un problema. La ley no puede ser cumplida por mí. No tengo la capacidad de cumplir la ley. No importa cuánto me esfuerce, no importa cuánto lo intente, no importa qué tan bien me porte, de todos modos la ley me dice que está arriba y que yo sigo estando abajo. Pero Jesús me vuelve a ver y me dice: ¿sabes qué? Yo no tenía que bajar al Jordán a ser bautizado porque yo no he pecado, porque yo tengo la naturaleza de Dios, yo tengo el cielo abierto. Pero cuando yo le dije a Juan: es necesario o así conviene que cumplamos toda justicia, te estoy incluyendo allí. O básicamente Jesús me está sustituyendo, me está representando. Y lo que Jesús está haciendo es tomando mi estado de pecado, tomando mi estado donde el cielo está cerrado, tomando mi condición de carnal y de egoísta, y está bajando a las aguas representándome. Está bajando al Jordán para sustituirme, para reemplazarme, para que yo pueda comprender que no era por Jesús, sino era por mí. No era porque Él tuviera pecado o tuviera algo de qué arrepentirse, sino que yo soy un hombre malo, soy un hombre ingrato. Y entonces Jesús está diciendo: es necesario que cumplamos toda justicia. Juan, deja que esto suceda así, porque una vez que yo salga de las aguas, una vez que yo salga de este bautismo, entonces los cielos se abrirán. Entonces por primera vez podré disfrutar de un estilo de vida diferente. Cuando tú tienes los cielos abiertos, la vida es distinta, es diferente, porque hay algo que está a tu favor.
porque hay algo que está para ti, que está esperando que tú lo puedas tomar, que tú lo puedas disfrutar. Ahora, tú podrás decir, no, pero sigo sin entender. Mira, el mensaje que nosotros predicamos y enseñamos no tiene que ver con todas las cosas buenas que tú haces o has hecho para agradar al Padre. El mensaje que nosotros predicamos tiene que ver con todo lo que Jesús hizo para agradar a su Padre y cómo tú y yo somos transformados por este evento. Tú puedes pasar tu vida esforzándote por obedecer la ley y jamás vas a escuchar una voz que te diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero puedes venir a Jesús, puedes venir al sustituto y escuchar una voz del cielo que diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tú y yo estamos calificados por lo que Jesús hizo. No hay manera, no hay mérito, no hay ninguna virtud en ti mismo. La ley lo único que te dice es la medida o la referencia que Dios va a usar para comparar tu estilo de vida, para comparar qué tan obediente has sido. Ahora, no hay manera en que tú puedas ser justificado según la ley, pero una vez que hemos venido a Jesús, Él puede entregarnos esta justicia. Me gustaría que me acompañaras a Romanos, que es una carta que es base o que es básica para nosotros. En el capítulo 6, versículo 7 de Romanos, capítulo 6, versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ve la conclusión que hace el apóstol Pablo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Qué curioso, el mandamiento que era para que yo viviera, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para que se mostrase pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual y yo soy un carnal, y todavía he sido vendido al pecado. Ni siquiera yo fui al pecado, me entregaron al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, cuando tú lees Romanos, te das cuenta de que Pablo está tratando de argumentar a favor de la obra de Jesús, pero la ley es importante porque la ley es la medida o es el árbitro que me dice qué tan mal he estado jugando en la vida, que me dice qué tantas faltas he cometido. Ahora, yo no tengo ningún problema con el árbitro porque ese es su trabajo, estar diciendo las faltas que voy cometiendo. Y de pronto me doy cuenta de que estoy perdido, pero vamos a Romanos 8, ve. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que si tú eres hallado en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, porque hemos muerto al pecado. Es lo que Pablo concluye, dice, ¿sabes qué?
Cuando Jesús bajó a las aguas en el Jordán, ese bautismo que era para perdón de pecados, que era un símbolo de lo que iba a suceder o de lo que estaba sucediendo en Israel, es cierto para mí. Cuando yo tomo ese bautismo también he muerto, estoy muerto. El pecado no tiene poder sobre mí, el pecado no se puede enseñorear sobre mí, porque el mandamiento que para mí era de vida, resultó que en mi caso era un mandamiento perjudicial o era algo que me estaba llevando a la muerte. Pero lo que Pablo dice es: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú no puedes ser más perdonado de lo que ya eres. Tú no puedes ser más calificado de lo que ya eres en Cristo Jesús. Tú no puedes tener una naturaleza más divina de la que Jesús ya te ha dado. Puedes andar por la vida esforzándote por agradar al Padre. Puedes andar por la vida cumpliendo los mandamientos, aprendiéndolos, y está bien, pero si tú quieres ser hallado en tu propia justicia, si tú quieres ser hallado en tus propios méritos, lo único que te puedo anticipar es que te vas a frustrar, porque no hay en ti la capacidad de poder por ti mismo vencer. No hay en ti la capacidad de por ti mismo cumplir. Necesitas venir a Jesús, necesitas entregar tu vida a Él y reconocer que es por causa de su obediencia que los cielos han sido abiertos. Es por causa de lo que Él hizo en la cruz que tenemos acceso al Padre. Tú puedes vivir un estilo de vida de maldición o puedes vivir un estilo de vida de bendición. Amén. Acompáñame al siguiente punto, ya casi vamos cerrando. Y me gustaría que me acompañaras a la historia de Elías y Eliseo. No la vamos a leer toda, pero básicamente lo que está sucediendo en Reyes es que hay un suceso que sucede con profetas. Segunda de Reyes 2. Lo que está sucediendo es muy importante, porque de pronto Elías ya va a ascender al cielo y él va a dejar a su sucesor, que es Eliseo. Es importante que tú leas la historia de estos dos profetas. Yo solamente voy al capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Allí viene Eliseo y allí viene Elías. El maestro y el discípulo vienen, y el Espíritu Santo ya le había revelado a Elías y también le había revelado a Eliseo que Elías ya tenía que partir, que ya tenía que regresar. Brinco al versículo 2:11 de Segunda de Reyes. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Versículo 13, subráyalo, es un versículo clave. Alzó luego el manto de Elías que se había caído. Ahora es muy curiosa esta historia, porque Elías ya va a ser levantado al cielo. No va a gustar la muerte como la mayoría de los seres humanos, sino que va a ser arrebatado. Y lo único que no se lleva Elías con él es un manto. Lo único que Elías no es capaz de llevarse, o quizás no quiere llevarse, es un manto. Porque Elías le había dicho: ¿sabes qué? Lo que Eliseo le había pedido a Elías es: quiero que me des una doble porción, quiero que me des lo doble de lo que tú tienes.
Y Elías lo ve y le dice, no te pases, estás pidiendo algo difícil, pero está bien. Y resulta que cuando el torbellino separa a los dos y es llevado al cielo, ahí se ve la imagen como de un manto cayendo. Y el manto toca el suelo. Y de pronto Eliseo toma el manto. Y de pronto Eliseo entiende que hay algo en ese manto. Ahora, ve versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, qué casualidad, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Ahora, en el corazón o en el pensamiento de Eliseo quizás está, esto que hacía Elías con este manto, ¿será posible que yo lo pueda hacer? Este manto que a Elías le servía para hacer milagros, ¿será un manto que me funcione a mí? Y vamos a ver lo que dice. 14. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Eliseo se da cuenta en este momento que lo que el manto ha hecho por Elías, ahora también lo está haciendo por Eliseo. Y te quiero decir algo, esta figura o esta analogía que está en el Antiguo Testamento tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros. La obediencia que Jesús ha logrado por cumplir toda la ley todo el tiempo se vuelve como un manto. Y de pronto Jesús asciende al cielo. Y ahí están los 120 mirando al Señor que regresa al Padre, que es levantado en gloria. Y parece ser que los discípulos están pensando, lo que Jesús podía hacer, ¿será que nosotros podamos hacerlo? Ahora que el Maestro ya no está con nosotros, ¿será que nosotros somos capaces de hacer lo mismo? Cuando el Maestro estaba con nosotros, Él multiplicó los panes. Cuando el Maestro estaba con nosotros, Él sanó a los enfermos. Cuando Jesús caminaba con nosotros, Él enseñaba como alguien que tiene autoridad. Pero ahora el Maestro se va. ¿Será posible que nosotros podamos hacer lo mismo? Y ahí está otra vez el manto de Jesús cayendo sobre su iglesia, diciendo, si eres capaz de tomar este manto, si eres capaz de creer en esta unción, ahí está. Ahora te quiero decir algo. Elías en el cielo no necesita ese manto. A Elías de nada le sirve ese manto allá en el cielo cuando está con el Padre. De la misma manera, cuando Jesús regresa a su Padre, de nada le sirve este manto de justicia que dice Isaías 62 que leímos. ¿Para qué lo quieren allá? Ahora este manto de justicia viene para nosotros, para que podamos hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Porque si tú lees la vida del profeta Eliseo, te vas a dar cuenta que hizo 14 milagros. Elías hace 7 milagros y es uno de los profetas más grandes, más aclamados de la Biblia, pero Eliseo, siendo su discípulo, hace el doble de milagros. Y encontramos a Jesús en el Evangelio de Juan diciendo, las cosas que yo hago, ustedes las van a hacer igual y aún mayores. Y parece ser que los discípulos van a hacer cosas más grandes que el Maestro. Ahora es por causa de este manto de justicia que ha sido depositado en la iglesia. Tú quieres hacer las obras del Padre, está bien, pero la primera obra que el Padre quiere que tú hagas es que creas en el que Él ha enviado. Y Jesús dijo, las obras que yo he hecho, ustedes las van a hacer y aún mayores, porque tienen un manto, porque tienen una obediencia que les ha abierto los cielos. Porque cuando el cielo está abierto, hay un agujero, un hueco que conecta tu cabeza con el trono del Padre. A Jesús, al igual que Elías, de nada le sirve tener un manto de justicia en el cielo. No lo necesitan. Pero tú y yo estamos aquí en la tierra, tú y yo estamos aquí en este lugar donde lo que Jesús comentaba en la historia que estaba yo narrando es cierto. Hay gente que tiene que ser restaurada, hay gente que tiene que ser sanada, hay gente que tiene que ser prosperada, hay gente que tiene que volver a la imagen que Dios diseñó para ellos. Hay una sociedad que está dolida, que está enferma, que está sin esperanza, que está en temor, que en estas semanas es una sociedad que está en penumbra. Lo que dijo el salmista es cierto, que anda en valle de sombra de muerte. Pero si tú y yo tenemos este manto, obras más grandes haremos.
Lo que Elías y Eliseo nos enseñan es que hay un manto también para la iglesia, es un manto de justicia. Ahora, lo que hace Eliseo es muy importante, porque con el manto dice, a ver, solo hay una manera de saber si este manto va a servir, y la manera es usarlo. La manera es, yo veía que Elías golpeaba las aguas y las aguas se separaban. Y entonces lo que dice la Biblia en Reyes es que Eliseo toma el manto y dice, solo hay una manera de saber si este manto funciona para mí. Agarra el manto y golpea las aguas del río y las aguas se separan. De la misma manera, solo hay una manera de saber si este manto de justicia funciona para mí. Necesitas tomar el manto y necesitas golpear las aguas. Necesitas mirar lo que Dios quiere hacer a través de ti. Necesitas tener tus propios testimonios. Necesitas que Dios establezca cosas en tu vida. Necesitamos pasar de ser simples espectadores de lo que Dios está haciendo a ser protagonistas de lo que Él está haciendo en esta generación. Eliseo es un profeta conocido porque hizo el doble de milagros. Aún cuando él estaba en su tumba, dice la Biblia que pasaban por ahí unas personas y alguien muerto cayó sobre los huesos o sobre la tumba de Eliseo, y ese muerto se levantó, porque había un poder, había un manto, había una doble unción sobre la vida del profeta. Hoy la iglesia está llamada a tener este manto de justicia. Hoy la iglesia está llamada y está siendo retada a ver si lo mismo que sucedía con Jesús sucede para nosotros. Necesitamos tomar el manto, necesitamos golpear las aguas, necesitamos ser testigos de lo que Dios está haciendo en esta generación. El mensaje de la justicia de Dios no es una licencia gratuita para que tú sigas pecando. El mensaje de la justicia de Dios te da la habilidad, te da la capacidad de vivir un estilo de vida que por tus propias fuerzas jamás habrías logrado. Nosotros somos una iglesia que hablamos de la justicia de Dios en todos los lugares donde Dios nos da oportunidad. Y hay gente que cuando escucha este mensaje llega a la siguiente conclusión. Pues yo ya escuché que la justicia de Dios me hace tan justo como Jesús, que ya no necesito obedecer la ley, y entonces se van con un entendimiento equivocado de la justicia de Dios. Vienen a la iglesia una o dos veces, escuchan este mensaje, se van diciendo que son justos y que siempre justos, y te los encuentras en la calle pecando. Y cuando los ves y les dices, oye, ¿qué está sucediendo contigo? Es que yo soy justo, no te preocupes, al rato me arrepiento y de todos modos Dios me perdona, porque yo aprendí en tu iglesia que de todos modos soy justo. Y traen esta mentalidad donde parece ser que el mensaje de la justicia de Dios es una licencia para que ellos pequen gratuitamente. Ahora lo que Pablo dice en Romanos es que ¿acaso pecaremos para que la gracia abunde? Y Pablo dice en ninguna manera. Ahora te quiero decir lo siguiente: cuando tú vives o dices que vives la justicia de Dios y comúnmente estás pecando, es como si yo te dijera que soy el hombre más millonario de México y todos los domingos me ves pidiendo limosna en los tianguis. Una cosa no tiene que ver con la otra. Tú puedes andar diciendo que eres justo, y si vives pecando todos los días, equivale a que tú me digas que eres el hombre más rico de México y todos los domingos te vean los tianguis pidiendo limosna. No hay ninguna congruencia en lo que tú estás diciendo. Ahora, hay un pensamiento de un reformador que dice, justicia entendida, santidad deseada. Lo vuelvo a decir porque es un pensamiento, estoy tratando de recordar de quién es, pero en la semana cito la frase. Justicia entendida, santidad deseada. En la manera que tú entiendes y tú percibes y tú asimilas este mensaje y lo das por cierto, en la misma dimensión empiezas a desear cada vez más la santidad del Señor. Empiezas a anhelar más su presencia, empiezas a mirar como el Señor mira, a escuchar como el Señor escucha. El mensaje de la justicia de Dios ha transformado naciones. Amén. Vamos a terminar con un último versículo. Me gustaría que
me escribieras tus comentarios, que me escribieras tus mensajes. Cuando estamos a la distancia, pues la interacción es distinta, es diferente, pero yo estoy al pendiente de lo que tú escribes y trato siempre de responder. Trato siempre de contestar en la medida que el Señor me permite. Y si algo no lo sé, pues no te voy a inventar, no te voy a engañar. Pero si yo entiendo lo que estás preguntando, si yo comprendo lo que quieres decir, con mucho gusto, ¿verdad? Bien, vamos a 2 Corintios 8. Ya estamos cerrando. 2 Corintios 8. Versículo 9. Segunda a los Corintios 8:9 es también un versículo clave de este discipulado. Ya estás ahí en 2 de Corintios 8, versículo 9. Dice así en esta versión Reina Valera: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo, subraya la palabra, pobre. Que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. Ahora, a muchos de los amigos que tengo no les gusta este versículo, es más, no lo leen. Pero lo que dice la palabra de Dios es cierto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, ¿siendo qué? Siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Y yo entiendo que hay una enseñanza que te dice, ¿sabes qué? Pero está hablando de riquezas espirituales, no está hablando de riquezas materiales. Está hablando de la fe, está hablando de la gracia, está hablando de la justicia. Son cosas espirituales que nada tienen que ver con lo material. El mensaje del Evangelio es algo espiritual y lo material es algo terrenal. Y además la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Quiero decirte que si tú tienes ese pensamiento, es un buen momento para arrepentirte y entender que la obra de Jesús es una obra integral. Abarca todos los aspectos de la vida. No podemos decir o no podemos pensar o no sé cómo hemos concebido ahora el vivir en Cristo como un mundo espiritual, como un mundo material, como un mundo laico, como un mundo que no es laico, como algo secular, como algo sagrado. Parece ser que estamos divididos, pero básicamente somos uno en Jesús. Y lo que dice este versículo es cierto. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Siendo rico. Así que si tú tienes en tu corazón, en tu mente, en tu entendimiento, este Jesús que está ahí en el pesebre, que está con María y José, siendo muy pobre, siendo muy humilde, en cierto sentido es verdad, pero también lo que dice la Escritura es cierto, que si Él se hizo así, fue por amor a nosotros, porque realmente Él es un Señor, Él es un Rey de Reyes, Él es un hombre rico, Él tiene todo. Dice, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. El cielo abierto no es una fantasía. El cielo abierto no tiene que ver con tus habilidades de producir. El cielo abierto no tiene que ver con qué tanto conoces al Señor, con qué tanto guardas la Biblia. El cielo abierto tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz, para que tú y yo seamos calificados, para que tú y yo podamos regresar al Padre y que el Padre diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces todas las cosas juegan a tu favor, aún la desgracia, aún la persecución, aún la mentira, aún las acechanzas del enemigo. Cuando tú estás en Cristo y cuando tú conoces que eres un hijo amado, todas las cosas juegan a tu favor y ninguna en tu contra. Último versículo, y con este vamos a orar, Romanos capítulo 8. Es importante que hagas la tarea. Ya por ahí algunos me enviaron su tarea, qué bueno, los felicito. Los que no, pues ojalá no los vuelva a ver nunca, pero
El Señor los ama, ¿verdad? Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, subraya, justificó. En el corazón de Dios está algo completo, pero Pablo lo va explicando por partes. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas juntamente con Él? Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Subraya lo siguiente: Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o el coronavirus? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de qué tanto nos propongamos, pero en la medida que nos reconocemos incapaces, en la medida de que nos miramos sin ninguna virtud, sin ningún mérito, sin ninguna gracia, sin ninguna capacidad, en esa medida tú nos tomas, en esa medida tú nos restauras, tú nos levantas, porque lo que la Biblia dice es cierto. Tú nos conociste en la eternidad, pusiste tu imagen en nosotros, nos llamaste, nos justificaste y nos glorificaste. Gracias te damos porque la justicia de Dios no es un mensaje que nos dé una licencia gratuita para seguir pecando. La justicia de Dios nos permite vivir un estilo de vida que por nosotros mismos jamás habríamos vivido. Nos permite establecer el cielo en la tierra. Nos permite vivir de acuerdo a lo que el Señor desea de nosotros. Te amamos, te bendecimos y te pedimos que en estos días, en esta semana, todavía de peste, de muerte, de confusión para nuestro país, para nuestra sociedad, te pedimos que tú estés, Señor, obrando, que tú estés hablando y que tú estés, Señor, despertando a esta iglesia, que pueda entender que lo que el manto hizo por Elías y por Eliseo, también lo puede hacer por nosotros. Que este manto que simboliza la justicia de Dios está listo para ser utilizado, porque Jesús dijo: cosas mayores harán, cosas más grandes harán. Te amamos y te bendecimos. Amén. Mándame tus comentarios, mándame tus corazoncitos, tus likes. Nos vemos el siguiente domingo y déjanos ahí tus comentarios desde Comunidad La Viña. Saludos.